Hacia el 25 de mayo de 2003, día en que asumió la presidencia Néstor Kirchner, solo 1 de cada 2 adultos mayores tenía jubilación en Argentina y el promedio de esos haberes estaba entre los peores de la región. En este mini video te vamos a contar cómo 12 años después el 97% de adultos mayores ya contaba con una jubilación que además se encontraba entre las más altas de América Latina y cómo los mentores de la política que posibilitó esto hoy son víctimas de una feroz persecución mediática y judicial. Empecemos. A principios de los 90, el Banco Mundial y el FMI diseñaron un plan de privatizaciones de los sistemas previsionales que fueron adoptados por varios países de América Latina y África. Ninguno de los considerados países centrales optó por estas políticas. Qué raro, ¿no? En Argentina la privatización ocurrió en el año 1994, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. De esta forma, fuimos el primer país democrático en tomar esta decisión. Chile ya lo había hecho bajo el régimen pinochetista. Desde entonces el sistema de reparto pasó a ser mixto, pero a través de diferentes políticas el gobierno fue empujando a la mayoría de los trabajadores a optar por una opción privada. Llámenos al 0800-35000. Maxima, mayor rentabilidad, mejor jubilación. Las consecuencias de estas políticas: un puñado de privados que administraron las AFJP y algunos bancos se enriquecieron, mientras que, de la mano del deterioro del trabajo registrado en aquellos años, cada vez eran menos los adultos mayores que podían acceder a un haber. Además, en aquel entonces el Estado ya no contaba con los fondos de las contribuciones, pero debía seguir respondiendo por quienes se jubilaron antes de la reforma. Es decir, que mantenía la misma carga fiscal que antes, pero sin ingresos. Algo inviable. Una vez consolidado el nuevo sistema de jubilaciones privadas, su funcionamiento era el siguiente. El Estado argentino recaudaba las contribuciones de los trabajadores y la AFIP las giraba a las AFJP, que se quedaban con altas comisiones por administrar esos fondos. Además, con los mismos fondos, esas empresas empezaron a ser acreedoras del Estado, al que le prestaban a altas tasas de intereses. Una calecita ridícula. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, una cabeza ya empezaba a diseñar los borradores del nuevo sistema que le permitiría a los trabajadores evitar pagar esas comisiones y al Estado Nacional no endeudarse a altas tasas con fondos que podían serle propios. Además, había que encontrarle una solución a un problema evidente. El 50% de quienes tenían edad de jubilarse no tenían los años de aporte necesarios, por lo que estaban condenados a envejecer en la pobreza. Para el año 2008, mientras una terrible crisis financiera sacudía al mundo, el titular del ANSES, Amado Boudou, le pidió a la presidenta una reunión. Tenía una idea que quería contarle. Una tarde se reunieron en Olivos Cristina, Amado, Néstor y Sergio Massa, entonces jefe de gabinete. La historia es conocida. Boudou les explicó que el mundo no iba a ser el mismo después de esta crisis y les enseñó una serie de gráficos que demostraban la necesidad de estatizar el sistema de reparto. La exposición de Amado fue irrefutable. Esa misma tarde, Cristina tomó la decisión y en pocos días el proyecto de ley ya estaba listo. Estamos entonces adoptando esta decisión en un contexto internacional donde los principales estados integrantes del G8 y del no G8 también están adoptando una política de protección hacia bancos, como bien señalaba recién Boudou, en este caso nosotros, hacia nuestros jubilados y nuestros trabajadores. Un mes después, la ley ya había sido aprobada por el Congreso y el 1 de enero de 2009 el sistema de repartos argentino volvió al Estado Nacional.
la nacionalización de la caja jubilatoria derivó en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que le permitió al gobierno profundizar la política de sumar a adultos mayores sin aporte a la cobertura previsional, dándole jubilación a 3,7 millones de argentinos y argentinas, sobre todo a argentinas, dado que el 87% de esos nuevos jubilados eran mujeres que habían trabajado en negro toda su vida o se desempeñaron en tareas domésticas. Contar con la administración del FGS además le permitió al gobierno nacional impulsar medidas como los 2 aumentos anuales por ley, la implementación de la asignación universal por hijos, las becas Progresar, el Procrear, el Conectar Igualdad, en fin, le dieron herramientas al gobierno para seguir ampliando derechos. ¿Se imaginan lo que hubiera sido esta pandemia sin la AUH y con la mitad de los adultos mayores sin jubilación? No imaginemos y agradezcámosle a Vudú haber tenido la idea que tuvo. Al revés, muchas gracias. Luego de la estatización, no solo los dueños privados de las AFJP y los bancos se vieron perjudicados por la medida. Había medios de comunicación que ya no se enriquecerían con el manejo de la plata de los jubilados. Por los señores que hicieron los negocios con las AFJP, ¿conoces el negocio de las AFJP? No. Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. ¿Cuánta plata perdieron las AFJP en esta transacción? Esa pérdida suma alrededor de 400 millones de pesos que va a la fondos de las AFJP, pierden ese valor. Entonces Clarín ganó 400 millones en pocos días. Ahora, la plata con la que las AFJP compraron esas acciones sobrevaluadas, ¿no era nuestra? Además, hay que tener en cuenta que las AFJP estaban entre los principales anunciantes de los medios hegemónicos, por lo que, por ejemplo, Clarín y La Nación terminaban operando como voceros de esas empresas. Nunca antes había sucedido que una simple idea de un solo hombre pudiera afectar tanto a sectores corporativos y mediáticos de la economía concentrada. La guerra entre el poder real y algunos referentes políticos del kirchnerismo había empezado. Al momento de hacer este video, Amado Vudú espera en su domicilio si un juez lo manda a la cárcel o no. Carga con el peso de una condena en su contra como consecuencia de un juicio repleto de irregularidades, cuyo principal testigo se comprobó que recibió de soborno para declarar en su contra un hotel boutique y cuyo juez fue premiado con un cargo en la Cámara Federal de Comodoro Pi luego de la condena. Pocas cosas son tan claras y evidentes en este país como el hecho de que Amado Vudú está pagando el precio de haber sido el ideólogo de la nacionalización del sistema previsional argentino. Después de heredar un sistema inviable que le negaba contención a la mitad de nuestros abuelos, para el último día de gobierno de Cristina, la cobertura de jubilaciones y pensiones alcanzaba el 97% de nuestros adultos mayores, la más alta en América Latina. Podemos mirar a los ojos de nuestros jubilados a los ojos de nuestros jubilados que ganaban apenas 150 pesos o 200, ya ni me acuerdo, cuando Néstor se hizo cargo del gobierno, y que hoy, luego de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían sido privatizados, hemos dado cobertura previsional al 97% de la población argentina con una ley de movilidad jubilatoria ejemplar en el mundo. Luego, con el retorno del neoliberalismo a la Argentina,
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se achicó ostensiblemente, los jubilados perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo y la política de moratoria fue interrumpida. Pero esto es para otro video. Nosotros llegamos al final. Si te gustó el video y querés que sigamos haciendo otros de este estilo, compartilo, dale un me gusta y comentalo.